Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Solo faltas tú, solo faltas tú. Si sientes en tu vida que algo reclama tu ser, es Cristo que te envía su miel. Hay niños en la calle, detrás de las paredes, que nadie escucha, atiende a su llamado. Hay tanto por hacer, hay mucho que construir, con tu voz, con tus manos y energías, lo podremos lograr. Se realizará. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú, y este sueño se realizará. Vamos a empezar entonces invocando la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias por este momento que tú nos das, Padre Santo, porque tú eres grande, Señor. Porque tu misericordia es infinita, porque tú siempre estás allí con nosotros dándonos lo mejor de lo mejor, Padre Santo. Invoco tu nombre, me entrego plenamente a ti en este momento, para que tú nos enseñes cada vez más a ser esos verdaderos mensajeros de tu amor. Gracias, Papito Dios, porque tu misericordia es infinita, porque hoy queremos aprender de ti, queremos conocer más de tu verdad. Danos, Señor, que tu palabra sea real, que nosotros no estemos hablando con conocimiento humano, sino que sea un conocimiento divino, que nos enseñes cada vez más a crecer en tu amor, Papito Dios del cielo, porque solamente tú, con tu verdad, es que nos haces conocer de ti, Señor. Queremos morir a nuestra vieja naturaleza, queremos morir, Señor, a tantas situaciones del mundo que no nos dejan estar en paz. Bendito y alabado seas tú, Papito Dios del cielo. Gracias por ese amor y esa misericordia que tienes para con nosotros. Y te pedimos que nos regales la presencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu de amor, bienvenido eres a este encuentro. Bienvenido tú, maravilloso Espíritu Santo, para que tú tomes el control de nuestras vidas y podamos nosotros conocer tus verdades. Espíritu Santo, ven con tu fuego abrasador.
Ven a nuestro encuentro, majestad divina, y llévanos a la presencia de nuestro Padre Celestial, que podamos decir, Abba Padre, que tu Espíritu se una, que tú, Espíritu Santo, te unas a mi Espíritu. Yo así lo acepto, yo así lo permito. Y que seas tú, Espíritu Santo, que hables con un lenguaje de fuego, que tú hables como nos toca. A veces tenemos que nos hables, necesitamos que nos hables, para romper esas murallas, quitarnos esos tapones de los oídos, y podamos escuchar tu verdad de una manera directa, de una manera como tú solamente sabes hablar a nuestro corazón, con amor, pero también con amor exigente. Oh Espíritu Santo, ven a nuestro encuentro, ven a este momento a nuestro corazón, a nuestras familias. Te necesitamos, dulce Espíritu Santo, para que tú cada vez más te hagas presente en nuestras vidas. Padre Santo, gracias por la presencia del Espíritu de amor, y que nuestra Madre María también nos acompañe y nos cobije con su manto abrazador. Ven, Mamita María, te invocamos, a ti también, mamá, para poder cada vez más ser como esos Juanes, ser como esas Juanas, y poder amarte en plenitud. Y ese corazón de piedra que tenemos, tú lo rompas también, Mamita María, no dejes de interceder por nosotros, para que podamos ser esos verdaderos santos que nuestro Padre Dios quiere, porque el propósito de Él en nuestras vidas es ser santos. Mamita María, te damos la bienvenida también a nuestro encuentro. Llénanos de la gracia que le diste, que te dio el Espíritu de amor, porque tú lo prometiste, que si tú te pedíamos la gracia, tú nos la dabas a manos llenas, y así la pedimos. Gracias, gracias, gracias. Bendito y alabado seas tú. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, Moniquita, ¿cómo estás? Pues aquí mejorándome de la tos que me ha venido aquejando, pero bien. Bendito sea mi Dios. Y hoy hay un tema tremendo, ¿verdad? Tremendísimo. Súper tremendísimo. ¿Por qué es tremendo? Tremendo porque se ha venido estudiando Génesis, y Génesis ha sido un libro bastante interesante. Yo creo que volver a recordar lo que pasaron nuestros primeros padres, por decirlo así, dentro del pueblo de Dios, nos damos cuenta que hay muchas cosas que nos muestran que se están repitiendo en la actualidad y que desafortunadamente nosotros por desconocimiento repetimos, ¿no? O sea, nosotros, como dice por ahí una frase, aquí en Colombia la escuchamos, y es que el que no conoce la historia tiende a repetirla, ¿no? Esa es una frase, sí, muy popular, de todo el mundo. Y entonces, cuando uno no conoce la historia del Génesis, todo ello, pues uno no se da cuenta que hay muchas cosas que ya están escritas y que es necesario que nosotros sepamos qué podemos hacer para romper tantas cosas que se están dando en nuestras familias, en nuestros hogares, y que muchas cosas que estamos vivenciando puede ser la repetición de otras historias en nuestra familia, pero en nuestros antepasados, que es necesario que ya empecemos a sacar de nosotros. Y en este caso, o sea, me dejaba muy cuestionada, por ejemplo, la historia de Jacob. Jacob, ¿te acuerdas de él fue el hijo que en el momento era gemelo de Esaú? Que en el momento del nacimiento, el usurpador se llama. Que en el momento del nacimiento Jacob se toma el carcañal de Esaú. O sea, ¿sí? Del tobillo. Sí. Y entonces del talón. Calcañar del talón. Y posteriormente, más adelante, en un momento particular, Jacob engaña, hace un negocio, sacó ventaja, por decirlo así, de su hermano Esaú, y le compró la primogenitura con un plato de lentejas. Se la compró, y más adelante, en el momento de Isaac iba a bendecir a su hijo mayor, o sea, Esaú, para darle ya pues la bendición final antes de morirse,
Resulta que Jacob engaña al padre porque el papá ya estaba ciego, y él es el que recibe la bendición de la primogenitura, claro, robándole esa bendición a Jacob. Y engaña, a Esaú. Y engaña al papá porque su mamá lo convenció para que se colocara una piel de oveja y cambiara su tono de voz, y en ese momento pues engaña a su papá y él es bendecido. Exactamente, precisamente a raíz de ese engaño él tiene que salir huyendo, porque Esaú se propone matar a su hermano que le robó la bendición, porque ya no le queda el mayor bendición, y él tiene que salir huyendo, donde la mamá y el papá le orientan que se vaya, precisamente porque además de eso Esaú se había casado con otras mujeres que no eran agradables a la mirada del Señor, eran bastante complicadas, pues, dentro de lo que reportan en la historia. Entonces Jacob se va precisamente a buscar las mujeres de su propio pueblo, de tal manera que pudiera la bendición permanecer en el pueblo de Israel. Y mira lo particular que sucede, Rafa. Jacob, él llega allí a su tierra, se enamora, por decirlo así, de una mujer especial, Raquel, y resulta que pues ellos tenían que dar una dote por la chica, y organizó la dote de trabajo de 7 años por esta chica, por Raquel, y en el momento en que se cumplen los 7 años y ya le pide pues su pareja al papá de la chica, en la noche el papá engaña a Jacob. ¿Qué tal te parece eso? No, es una maldición, mi amor, o sea, toda una secuencia y una cantidad de sucesos que se van repitiendo de generación en generación. Cuando uno siembra cosas, tiene que tener cuidado porque eso mismo lo va a recoger. Tengamos presente eso es un principio de vida. Lo que tú siembras, recoges. Si tú siembras manzanas, no vas a recoger limones, sino que vas a recoger manzanas, o lo contrario. Entonces lo que uno siembra en la vida, eso lo va a recoger uno. Jacob había sembrado engaño, y curiosamente en este momento donde él estaba esperando la mujer que iba a ser su bendición, resulta que pues fue engañado por su suegro y le dio la otra hija que él no quería, siendo la mayor. Pues entonces empieza una relación bien particular. Es una relación que él no quiso, pero sea como sea, él la tomó como mujer. De esta mujer, él habla directamente con su suegro, le dice que lo había engañado, y su suegro le dice que bueno, que le da su otra hija, pero tiene que trabajar otros 7 años más, pero aún así esa noche queda, al otro día él está con la mujer que él quiere. ¿Qué sucede? Empieza la pelea básicamente en la familia. ¿Por qué razón? Porque realmente Jacob amaba a Raquel. Jacob no amaba a Lea, pero aún así estaba con Lea y con Raquel, con las dos. Tan particular la situación que Lea empieza a tener hijos, Lea y Raquel no. Raquel fue una mujer hasta un determinado punto estéril. Lea tiene 4 hijos, uno detrás del otro, y ella se sentía muy bien, sintiéndose mejor que Raquel, porque Raquel era estéril. Y ella como que se sacaba, aquí decimos en Colombia, la espinita, ¿no? Porque como ella era menospreciada de su esposo, entonces ella como que, a mí sí me da hijos Dios, en cambio a usted no. Entonces es esa pelea, ¿no? Esa pelea que se da dentro del hogar. Pero a veces sucede en situaciones particulares. O sea, ¿por qué hablo yo de ello? Porque a veces uno no se da cuenta que a veces uno empieza una vida haciendo cosas que no son impropias. De pronto uno ha tenido una vida posiblemente mentira en su casa, o de pronto ha engañado a otras personas, de pronto ha tenido unos noviazgos, porque en este tiempo generalmente
se da una vida íntima mucho antes del matrimonio. Y uno no se da cuenta que ahí está uno sembrando situaciones que van a afectar el matrimonio, Rafa. Y pues el que tú vayas realmente a querer establecer. Y ahí está el problema. O sea, nosotros no nos estamos dando cuenta que estamos llegando a una vida de pareja con unas determinadas situaciones que van a traer problemas dentro del hogar. Y uno dice, ¿por qué? Porque es que uno trajo una historia y esa historia afecta. Trajo uno unas acciones incorrectas y esas acciones incorrectas tienen una consecuencia. Aparte de todos los aprendizajes que uno pudo tener en su familia, que precisamente no fueron las mejores porque pues papá y mamá también cometían errores. Todo eso trae consecuencias y uno no sabe uno cree que fue alguna situación de último momento y todo, no. Las consecuencias se van gestando con el tiempo. O sea, un resultado de algo en un hogar es porque ya venía con un tiempo atrás. Y es necesario que nosotros seamos lo suficientemente exigentes con nosotros en el plano espiritual para poder romper todas como esas raíces, como esos hilos, como todo eso, lo que viene de atrás. Es necesario romperlo para que podamos decir, vamos a trabajar realmente por un hogar hermoso. Por eso cuando uno pues ya va teniendo hijos en el tiempo de merecer, me encanta esa expresión que es de las bíblica, abuelitas, de las pero abuelitas. Es bíblica también. Está en tiempo de merecer. Realmente buscar que nuestros hijos, hombres y mujeres, se conserven. ¿Se conserven por qué razón? Porque mientras que ellos no sanen todas sus heridas, lo que van a hacer es vincularse con personas que de alguna manera las van a seguir lastimando. O sea, van a lastimar a nuestros hijos y terminarán vinculándose posiblemente con una esposa o un esposo que a lo último terminarán generándole mayores heridas y posiblemente fracasos matrimoniales, orfandad en hijos, bueno, en fin, una cantidad de situaciones que lo único que van a hacer es ir deteriorando realmente, me sonó como la especie, ¿no? Deteriorando lo que se supondría ser el pueblo de Dios, o sea, los que somos creyentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos toca ponernos en esa tarea fuerte de empezar a mirar qué está sucediendo en nuestras vidas. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy grande. No es solo la mamá, es también el papá. El papá es el sacerdote de la casa. La mamá es la idónea y la edificadora. Si ambos no cumplen con su papel, los hijos van a levantarse sin principios, van a levantarse sin los fundamentos importantes para que sus vidas sean diferentes. Pero si nosotros como padres no nos interesa la parte espiritual, sino que simplemente que el padre nos dé la bendición del matrimonio y pare de contar, no estamos haciendo nada. Nosotros tenemos que formar a nuestros hijos dentro de los principios cristianos y para eso está la Biblia. La Biblia nos enseña las cosas. Para eso está la oración, porque debemos tener una relación con Dios de todos los días, no es de cada 8 días, sino de todos los días. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob acepta una esposa y listo, ya ve el engaño, pero aún así se acomodó a las situaciones. Tiene más hijos con esta mujer y empieza la otra mujer que se supone era la que él amaba a sentirse mal. Y entonces, por esa situación y esa angustia de Raquel, ¿sabes qué hace? Comete el mismo error que Sara. Le dice a su esposo, ay, yo no puedo tener hijos, entonces te doy a mi esclava para que tú tengas un hijo con ella que es mío. Y así sucede. Entonces, le da a su esclava. Entonces, en vez de como que solucionar la situación, yo veo como que se complica un poco más. ¿O qué piensas tú de eso, Rafa? No, claro que sí, mi amor. O sea, se van volviendo. Es como cuando en las tiras cómicas se ve la pelotica de nieve, ¿no? Va cayendo y se va engrandeciendo y va llenándose de una cantidad de maleza, una cantidad de cosas fuertes, porque se va agrandando el problema, Moni.
O sea, es un cúmulo de cosas. Es igual que cuando uno toma un antibiótico, ¿qué nos dice el médico? Que no lo puede suspender, sino que tienes que tomarte de manera consecutiva para que tenga un efecto constante. En física, por ejemplo, ¿qué sucede? Que si coloca una bomba aquí y hay una reacción, se da una reacción en cadena, y si colocan más adelante otra bomba, necesariamente esa reacción va acrecentándose, va siendo mucho más grande. Igual sucede frente al plano espiritual, que cuando nosotros hemos tenido una herencia espiritual fuerte, cuando nosotros hemos cometido un pecado, nuestros hijos van a ver ese pecado potenciado. Por ejemplo, últimamente estamos asistiendo pues donde los carmelitas descalzos, y se ha venido hablando sobre la homosexualidad en los hijos, y entonces se habla de cómo la situación de los padres va afectando el comportamiento de los padres y va afectando el comportamiento de los hijos, y los hijos a su vez se va acrecentando ese problema, y los hijos, o sea los abuelos, los nietos de estos padres que están en pecado, pues van a ver cosas muchísimo más grandes. Evidencia de eso, Moni, lo que está pasando en la tierra. O sea, los desiertos, por ejemplo, el que hay en la tierra físicamente es por el pecado del hombre. O sea, tantas situaciones que están dando actualmente los presidentes, como por ejemplo lo que está pasando en Venezuela, que no lo podemos ocultar. Lo que está pasando en otros países de igual manera, en Nicaragua, por ejemplo. O sea, igual, en Argentina con toda la cuestión del aborto, con todo lo que quieren hacer, en Canadá, por ejemplo, con toda la cantidad de leyes que quieren colocar a nivel de aborto y a nivel de en contra de la misma vida. Entonces, eso es una consecuencia del pecado que se viene desde atrás. O sea, la humanidad necesariamente ha ido incrementando su pecado, y actualmente se está recogiendo prácticamente con cuchara todas las situaciones. Eso sucede con nuestras familias, Moni. Lo que se dio desde el principio, un pecado que no se sanó, un pecado que no se perdonó, un pecado que no se arrepintió la gente, necesariamente los hijos van a verse afectados. Pero como tenemos un pensamiento temporal, como pensamos solamente en cuestiones netamente humanas, entonces vemos que eso no tiene afectación en el futuro. O sea, no vemos el futuro, no concebimos el futuro, sino simplemente nos quedamos viendo que lo placentero, como dice la palabra, ¿no es cierto? Disfrutemos, gocemos, emborrachémonos, que la vida se va a acabar. Porque así piensan los necios. Eso lo dice, creo que Proverbios o Sabiduría. Creo que es más Proverbios. O sea que eso es un pensamiento de los necios. El que anda en el mundo siempre está pensando en eso y no se da cuenta de la consecuencia que está afectando, que va a afectar a sus hijos, la consecuencia que va a tener el comportamiento que está asumiendo. ¿Y qué hicieron nuestros padres? También en pecado, y uno empieza a asumir esas cosas. ¿Es así, Mon? ¿No te parece? Sí, sí, estoy escuchando bien lo que tú nos... Mira, pues sí, no. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miremos entonces, empezó una situación, no se perdonó, nos pusimos en paz, se da otro engaño en la familia, entonces, porque fue engañado, entonces Raquel, por solucionar las cosas, involucra a otra persona, con esta persona tienen 2 hijos más con esa esclava. Entonces en ese momento Lea, que fue la mujer que se sentía desplazada, pues no podía tener en esos tiempos más hijos por esas cosas del Señor. Y entonces, como se sintió amenazada por la esclava de Raquel, entonces también le dio su esclava para que tuviera hijos. Imagínate qué enredo, ¿no? Tiene hijos con la esclava de él, de ella. Y entonces sigue la situación complicada ahí. Entonces, que decide después de que tiene otros hijos con la esclava de ella, Lea se permite y tiene otro hijo. Y entonces como que a mí me pareció bien interesante ese punto, porque fue cuando por fin Dios se acordó de Raquel y escuchó su llanto. Y a mí me dejó tan impactado eso que dice, por fin, Dios se acordó de Raquel y escuchó su llanto, su oración y su llanto. Y yo decía, ¿por qué Dios se olvidó de Raquel si ella era la que Dios quería para Jacob?
¿por qué a Raquel no le había dado hijos? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué Dios se había olvidado de esa mujer que supuestamente era la de la bendición? Y yo creo que muchos elementos hay involucrados, Rafa, y yo creo que la primera parte fue que Raquel empezó a pelear desde sus fuerzas humanas. O sea, ella se enfrentó a su hermana. Ella sabía que ella era la predilecta de Jacob, pero ella se enfrentó, fue a su hermana y empezó a pelear con su hermana y entonces quería darle un hijo, pero no pensó en que el Señor la iba a bendecir a ella como vio en Sara, su suegra. No lo vio, su suegra, la abuela de Jacob, no vio a sus antecesora, sino que ella se quiere empezar a buscar un hijo desde la fuerza humana y no confía en Dios. O sea, no confió en ningún momento en Dios. Y entonces yo decía, claro, con razón, o sea, Dios estaba permitiendo que pasaran 1000 cosas porque no le dejamos la oportunidad de obrar a Dios, sino que nosotros queremos obrar y en vez de solucionar las situaciones, complicamos las situaciones. Y entonces solo cuando realmente desdoblamos, desnudamos, sacamos a flote nuestro corazón, lo abrimos para Dios, el Señor puede acordarse de nosotros y traer respuestas. Y mira que en ese momento en que ella se permitió esa comunión con Dios, en que se permitió la oración, y además de eso, en el momento en que Jacob, porque además de eso, oró por su esposa. Antes de eso en ningún momento había dicho que había orado por su esposa. Imagínate, por Raquel. No había orado por ella. O sea, ¿qué pasaba? Y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. El esposo con su bendición bendice el vientre de la mujer. El esposo. O sea, es el hombre el que da la semilla a la mujer. La semilla es el terreno fértil, pero es el hombre el que da la semilla. Y solo la semilla como que se germinará si el hombre no solamente quiere bendecir a su mujer, sino cuando ese terreno está bien abonado para que esa semilla germine. Y fue cuando Jacob ora por su esposa que ella puede dar a luz, pero ella también, o sea, se preparó pudiendo perdonar, pudiendo encontrarse con Dios, pudiendo dejar las cosas en las manos del Señor, que eso es lo que nos pasa a muchas de nosotras de las mujeres, que preferimos hacer las cosas a nuestro estilo y no nos dejamos que el Señor nos trabaje, que Él sea el que are nuestro corazón, que Él saque toda esa cantidad de cosas del campo. Por ejemplo, cuando tú has ido al campo a organizar el campo y prepararlo para un cultivo, sacar el rastrojo, sacar la basura, sacar raíces que no son, arar la tierra, rastrillarla, ponerla hermosa, echarle abono, echarle agua. O sea, dejar que el Señor trabaje en nuestro corazón y en nuestra vida, volvernos esa tierra preparada para un cultivo. Y en ese momento que el hombre ore por la mujer es fértil. Y eso se dio en ese texto donde yo veía que Jacob oró por Raquel. Y Raquel, o sea, y se acordó Dios de Raquel y escuchó el llanto de Raquel, porque Raquel se permitió orar. Y fue en ese momento que Raquel da a luz a José, el de la promesa, porque José era el hijo de la bendición. Y lo vemos más adelante en la historia de José y todo lo que le pasa con sus hermanos, que son los hijos de Lea, que son los hijos de las esclavas, porque él era el hijo de la bendición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está sucediendo muchas veces en casa, Rafa? Que no nos dejamos arar a nosotras las mujeres y los hombres se les ha olvidado bendecir las mujeres por estar bendiciendo otros lados. El hombre maldiciendo, mi amor. Pues está regando su semilla, regando su semilla. Más maldición. Sí, regando su semilla en otros lados que no corresponde. Así como Jacob regó su semilla, pero sus hijos no eran los elegidos. Abraham regó su semilla,
en Ismael, pero ese hijo no era el bendecido, era Isaac. Y eso es lo que pasa muchas veces. Cuando el hombre riega su semilla por otros lados, no necesariamente esos hijos son los de la bendición. Los de la bendición son los que son escogidos por Dios y son los de la bendición del matrimonio. El problema es que por esa situación nosotros, por ver esa otra semilla regada, nosotras nos enfocamos es en la pelea humana. Nos enfocamos es en qué vamos a hacer, cómo vamos a pelear, cómo vamos a controlar, cómo vamos a hacer aquello o lo otro, y se nos olvida realmente dejar que Dios nos are, nos trabaje en nuestro corazón para que el Señor bendiga nuestra familia, porque terminó Jacob con Raquel y el segundo hijo que fue Benjamín, sino que Raquel cometió un error. O sea, si uno estudia toda la historia de ellos, Raquel cometió un error importante con su padre, y yo creo que por ese mismo error que cometió con su padre y un robo que ella le hizo, ella muere en el momento del parto de Benjamín. Entonces no pudo estar mucho tiempo y no se arrepintió, que esa es la otra, no se arrepintió Raquel. O sea, se dejó trabajar un momento y en el otro momento ya, que a veces nos pasa además. Buscamos a Dios por ese favorcito y apenas tenemos el favorcito ya no trabajamos más. Y el Señor no es de momentos, Él no es Dios bombero. Dios es un Dios que espera que nosotros lo amemos y lo amemos más que cualquier cosa, más que nuestra propia vida, que el Señor sea lo primero de nosotros. Pero resulta que nosotros a veces buscamos a Dios es por momentos, para que me dé la bendición, para que me dé la respuesta de mi trabajo, para que me dé la respuesta de mi hijo, para que me dé la respuesta de mi esposo y ya, eso es todo. No porque sea como sea, si tú haces eso, si tomas a Dios, Dios te bendice un momento, pero si tú quieres seguir jugando al tibio, como lo decíamos anteriormente en otra charla, pues tarde que temprano el mal tomará ventaja y tomará ventaja haciéndote daño en tu vida o en la vida de personas cercanas a ti. Entonces, Dios espera es que tú seas realmente esa persona que busca a Dios porque lo vas a amar, no por una respuesta. A Raquel le pasó eso después, pero si ella recibe la bendición fue porque ella se dejó trabajar en ese momento, porque su esposo también, pero porque como ella se dejó trabajar, el Señor obra en el corazón de su esposo. Eso es lo que pasa. O sea, a Dios no le falla a uno siempre y cuando uno permita al Señor obrar, pero tenemos que hacerlo, ¿no, Rafa? Tenemos que dejarnos arar, ¿o tú qué crees? Eso lo dice Juan capítulo 15, 16, 15, cuando dice que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos y el Padre es el viñador. Entonces allí claramente lo que tú estás diciendo se expone en plenitud, que tenemos que dejarnos no solamente arar, sino podar por el Señor para dar mucho más fruto. ¿Cómo es de importante que nosotros nos demos cuenta que el Señor nos está bendiciendo? ¿Cómo es de importante que nosotros nos demos cuenta que el Señor nos está dando una tierra? Nuestra tierra es nuestro hogar. Nuestra tierra es nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro trabajo y demás. Y esto lo que les comento es porque es tan importante que nosotros realmente bendigamos el sitio donde nosotros estemos. Que de verdad para nosotros sea más importante la presencia de Dios en donde estemos. Estamos en nuestro trabajo, bendigamos nuestro trabajo, no empecemos a hablar mal, no empecemos a hablar negativo, es que el jefe, es que el sueldo, es que mil cosas. Cometemos esos errores, es tiempo ya de romper con eso.
que tú tienes un esposo, fue el esposo que tú escogiste, fue el esposo que tú quisiste, que tú no te hayas fijado en su historia, que tú no te hayas fijado en sus errores, es asunto que debiste haberlo visto, pero como dependiste de tu decisión, pues es el tiempo que ya empieces a bendecir tu hogar, bendecir tu esposo, bendecir las cosas, porque el mal se aprovecha de todo lo que tú dices, de todo lo que tú siembras para que salgan las cosas como tú lo estás diciendo. Entonces es tiempo de bendecir. Cuando el Señor te da algo, es porque el Señor te quiere bendecir en ese algo. Si el Señor te da un esposo, el Señor te quiere bendecir en ese esposo, pero depende de ti si es la bendición. Y hay que dar gracias al Señor, hay que hacer un altar al Señor por ese matrimonio. Hay que hacer un altar, o sea, hay que alabar al Señor por eso que te dio. Te dio un hijo, haz un altar por ese hijo, ¿no? Pero empieza uno a criticar, no, pero es que ese niño, pero es que es desobediente, pero es que es muy activo, porque es muy callado, porque es bajito, porque es altico, porque es bajito, es gordito, es flaquito. Y empieza uno a criticar todo. Te da una casa y al principio felicidad y al momentico, ay no, es que tal cosa, en vez de bendecir tu hogar y tener la presencia de Dios en tu hogar. Eso es lo que a veces nos sucede, que queremos alcanzar situaciones, pero como tenemos tantas cosas en nuestro corazón, todo lo que viene de atrás, porque es todo lo que viene de atrás, como no lo sanamos, las bendiciones que tengamos actualmente nosotras las estamos destruyendo con nuestra forma de hablar y nuestra forma de proceder. Y cuando nosotros hablamos mal en un pasado, todo eso que viene de atrás se activa por nuestras palabras. Todo. Si nosotros sabemos que hay debilidades a nivel familiar, que hay situaciones de infidelidad a nivel familiar, yo tengo que, antes de organizarme con alguien, de casarme con alguien, yo tengo que mirar, sanar todo eso. Listo, ya me casé, entonces sana todo eso. Porque es que si tú no trabajas eso, eso se va a seguir repitiendo. Y no solamente en ti, sino que tus hijos van a heredar situaciones también, que es necesario trabajarlas más adelante, porque ellos van a sufrir. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros entremos realmente a romper con situaciones del pasado. O sea, el Señor quiere que nosotros seamos santos. Y la santidad tiene que ver con que yo realmente viva conforme a Dios, como Dios quiere. Que no haga cosas que a Dios le desagradan. Que de verdad actúe de acuerdo a los principios que Él nos enseña. El Señor espera que yo tenga esa identidad de hija de Dios, porque es que no la tenemos. Cuando yo tengo identidad de hija de Dios, actúo como Dios quiere. Realmente voy a honrar a mi Padre. Y mi Padre es Dios. Voy a honrarlo con mis actitudes, con mi forma de hablar, con mis silencios. ¿Por qué? Porque la gente podrá ver en mí que de verdad yo puedo estar mostrando la imagen de Dios. Pero cuando yo en mis silencios, cuando yo en mis actitudes, en mis respuestas, en mi forma de trabajar no muestro la presencia del Señor, no tengo la identidad de Dios. No la tengo. Sino que tengo una identidad que me robaron. O sea, que me pusieron, que es impuesta, que es falsa, y por eso me muestro falsa. Hay que trabajar todo lo del pasado para que las bendiciones me lleguen como espero que me deben llegar. No que nos pase como a Jacob, que por robar una primogenitura y no hacerlo correctamente o no ponerse a paces con Dios, pues le roban. Como que se le forma un problema en su casa por todo ese hurto que le robaron de su bendición al esperar él en Raquel su mujer, ¿sí? Y entrar en un problema importante. Yo no me imagino ese hombre con 4 mujeres y todas peleando a ver quién tenía hijas y quién no. Mejor dicho, y después el problema con sus 12 hijos, aparte de que no nombran de la hija 13, que es Dina, que fue abusada. Bueno. O sea, se le formó un problema muy grande simplemente por no estar a paz con el Señor. Entonces, es
es cómo es de fundamental que nosotros de verdad rompamos con todo ese pasado. Este es el tiempo donde el Señor está pidiendo de nosotros que seamos exigentes, en vez de estar peleando con todo el mundo, en discusiones, en conflictos, buscando quién es el que nos acusa, pues miremos nuestra vida. Es suficiente con todo lo que tenemos que trabajar, con todo lo que tenemos que sanar, con todo lo que tenemos que empezar a cambiar de nosotros mismos para poder corregir en nuestra casa, para estar preocupados por el vecino, por el de aquí cerquita, por el de más lejitos, por el que vio, por el que pasó. Es más complicado, realmente es complicado el trabajo que tenemos que hacer para estar tan distraídos. Tenemos que estrechar nuestra relación con Dios, y no es de un rosario, no es de un momentico, no es de una Eucaristía un fin de semana. No, es una relación con Dios donde tú te comunicas con Dios, donde tú estudias la palabra y dejas que esa palabra entre en tu corazón, donde dejas que esa palabra toque esa fibra que tienes allá guardada, que te ha dolido, es una espina que te está molestando, y que es el tiempo que esa palabra te quite esa espina para que traiga la sanidad a través de la sangre de Cristo Jesús. Porque el Señor hizo un sacrificio bien grande y no fue fácil. Imagínate tú todo lo que el Señor vivenció. ¿Lo hubieras vivenciado tú sin decir nada? ¿Sin hablar nada? ¿Sin quejarte de nada? Yo no creo. Él lo tuvo que hacer y lo sufrió con todo el amor del caso por nosotros. Y Él está esperando que nosotros no seamos tan tibios ni mediocres, que de verdad nuestra relación con Él sea seria. Porque es que estamos siendo muy falsos, no estamos siendo serios. Realmente buscamos a Dios es para que venga y apague un incendio. No, tenemos que ser claros con Él. Si yo me acerco a Dios es porque yo lo quiero amar y quiero que Él me ame y quiero que Él me limpie y me ayude a que mi familia sea salva también. Eso es lo que yo tengo que acercarme, no tanto por el favor de recibir, sino por el deseo de volver a mi casa con mi Padre, porque me robaron mi identidad y quiero volver a encontrarme con quien yo soy, pero tengo que empezar a trabajar lo mío. Tengo que empezar a trabajar todas las heridas, todos los engaños, todas las cosas negativas, malas que he hecho, no porque no haya matado o porque no haya robado, porque que yo soy salvo. No, es que yo he dicho mentiras, yo he juzgado, yo he señalado, he hecho 1000 cosas, he pensado mal, he hecho 1000 cosas que a Dios le desagradan. Y es necesario cambiar todo eso, porque Dios necesita que nosotros cambiemos, que de verdad busquemos nuestra pureza, que de verdad busquemos parecernos a Él y vivir como Él, porque eso es lo que Dios quiere. Él nos ama tanto y nos da oportunidades y oportunidades, pero el mundo cada día está más fuerte y es más difícil pelear contra el mundo. Entonces tenemos que ser más exigentes, más rigurosos en esa búsqueda exhaustiva de todo lo que hay en nuestro corazón que a Dios no le agrada y que es necesario empezar a buscar y sacar de nosotros. Entonces, ¿cómo es de importante? Que nosotros podamos hacer ese trabajo. Ya no más peleas humanas. O sea, yo sé que no es fácil, yo las viví. Yo sé que no es sencillo uno poder perdonar. Yo lo sé, pero el Señor es grande y poderoso, y si uno ve lo que Jesús hizo por nosotros, yo creo que sí lo podemos hacer. Podemos perdonar, porque solo necesito que yo lo diga y el Señor traerá la sanidad a mi corazón. Yo necesito determinarme a perdonar, porque yo soy la que tomo la decisión. Yo tengo que decidirme perdonar a los demás para que Dios pueda actuar en mi corazón. Quiero mi perdón por todo lo que yo he hecho, pues perdone. Así tengo que hacer. También tengo que perdonarme, porque hay cosas que yo no sabía que eran malas y las hice. E hice daño con lo que hice. Por eso tengo que aprender a perdonarme y hacer las cosas correctamente. Necesario que nos encontremos cada día más con el Señor.
Necesario que nosotros muramos a nuestros ídolos, de nuestro esposo, de nuestros hijos, nuestros padres, nuestro trabajo, las finanzas, la comodidad, el confort. Es necesario morir a esos ídolos y que de verdad Dios venga a ocupar el lugar que corresponde, el primero en nuestra vida. Que lo amemos de tal manera que sintamos ese calor, esa pasión, que vivamos por Él, que disfrutemos nuestra vida porque Él está presente, no por la ausencia de Él, no por un placer mundano, no por algo que pronto se va a acabar, porque todo lo humano se acaba. Entonces es la invitación que hago para que de verdad busquemos sacar las cosas que a Dios no le agradan de nosotros. Que de verdad nos demos la oportunidad de entregar nuestros asuntos a Dios, que se los entreguemos, que de verdad por las bendiciones que hemos recibido demos gracias a Dios, alabemos al Señor, para que antes las bendiciones se multipliquen, no que se vayan escaseando, porque cuando tú no eres agradecido, ya para qué más te vamos a dar, ¿cierto? Entonces es necesario poder aprender a ser agradecidos y tampoco ser apegados, porque si el Señor quiere que tú le des algo de lo que tú tienes al otro, ¿qué problema hay si el Señor fue quien te lo dio? ¿Será que no te va a dar algo más? Yo sé que el Señor te va a dar algo más. Entonces no seamos apegados a las cosas, porque todo, o sea, hay una cosa real, príncipe y princesa de esta tierra. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú ves a tu alrededor, lo que otros dicen tener, todo eso es de Dios. Todo. Porque el día que tú te vayas de esta tierra, nada de eso te vas a llevar, nada. Todo se va a quedar. ¿En manos de quién? No sabemos, pero todo se va a quedar. Y si todos nos fuéramos, nada nos llevaríamos. Entonces es una gran mentira creer que lo que tenemos es nuestro, porque todo realmente es de Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que darle las gracias? A Él, porque nos deje compartir, porque nos deje tener, porque nos deje disfrutar, porque nos deje estar en algún sitio. Tenemos que darle gracias al Señor para que el Señor siga dándonos la posibilidad de seguir disfrutando. Entonces dejémonos de quejarnos de las cosas y bendigamos las bendiciones que tenemos. Bendigamos al Señor, agradezcamos al Señor y pongamos a paz en nuestro corazón para que podamos recibir las bendiciones. No dudes de que si tú recibiste un matrimonio en bendición, es porque ese es el matrimonio que Dios quería. Entonces empieza a trabajar para sanar tu casa, tus hijos, tu esposo, porque yo sé que nosotras podemos ser unas grandes luchadoras. Nos llamaron las edificadoras, los hombres son los sacerdotes y tenemos que ser esas edificadores para que esos sacerdotes realmente cumplan su misión. Eso es lo que nosotros tenemos que ser. Podemos llevar a nuestro esposo a que se cumpla con esa misión que Dios quería, de ser los sacerdotes. Entonces, ánimo, fuerzas, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, nos dice la palabra, que Él siempre va a estar con nosotros. En Cristo nosotros somos más que vencedoras, porque nada es imposible para Dios. O sea, son palabras que deben estar en nuestro corazón y todo el tiempo estarlas recordando para que el Señor realmente nos dé la posibilidad de seguir adelante, porque el Señor nos escucha. Tenemos que aprender a escucharlo. En la oración tú debes tener momentos de silencio para escucharlo, a través de su palabra o a través de la misma oración que el Señor te hable. Entonces necesitamos aprender a escucharlo y para eso tenemos que tener nuestros sentidos limpios, no tan contaminados como vienen siendo contaminados por la situación del mundo. Es necesario romper con el mundo. Entonces, adelante, no nos desanimemos. La guerra puede estar fuerte, pero Dios no nos abandona. Si amamos al Señor realmente, no lo ames por interés, amalo porque Él vale la pena, porque es grande, porque es poderoso, porque es único y porque todo lo puede.
Vamos a orar. Padre eterno, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por este tiempo. Gracias por la palabra que tú nos das. Yo sé que muchas veces, Señor, te hemos fallado. Sí te he fallado, Señor, porque he querido hacer las cosas en mis fuerzas, porque te he buscado de manera interesada, porque no he concentrado todo mi trabajo en todo aquello que he sembrado de mi pasado y que es necesario quitar, porque quiero recibir bendiciones, aún no siendo digna para recibirlas. Perdóname, Señor. Perdóname porque no te busco con amor. No te busco para enamorarme de ti, para que tú llenes mi vida. No te busco para ello. Te busco para que hagas tú mi voluntad. Y a ti no te agrada eso, Padre. Perdóname, Padre Santo, por hacer esas cosas así. Perdóname, Señor, porque no soy grata a tus ojos, Señor. Ayúdame a ser grata a tus ojos, Señor. Ayúdame a morir a mi humanidad y vivir más en el Espíritu. Ayúdame a depender más de ti, Señor. Ayúdame a buscarte cada mañana, cada momento, en cada atardecer, en cada circunstancia, Señor, para que seas tú quien me guíe, Señor. Dios, que ante todas las bendiciones que tú me das, Señor, yo pueda alabarte y exaltarte y deje de quejarme, Señor. Quita la queja de mis labios, Señor. Que sea consciente de que cuando vaya a hablar en quejas, Señor, yo frene mis palabras y no le dé gusto al mal, que siempre ha querido dañar mis bendiciones. Perdóname, Padre eterno. Perdóname por todas las cosas que hasta este momento no he reconocido que tú me has dado. Que a este momento, a pesar de que fueron cosas que pedí, ahora yo a veces busco que se vayan de mi vida. Perdóname, Padre Santo, porque te pedí un esposo y ahora a veces quiero renunciar a ese esposo. Perdóname, Padre, porque te pedí unos hijos y a veces mis hijos me sacan de quicio y a veces ni quisiera estar con ellos porque siento carga. Perdóname porque te pedí un trabajo y ahora siento que ese trabajo me cansa, me carga y no lo soporto, Señor. Perdóname, Padre Santo, porque te he pedido tantas cosas y después lo único que veo es criticadera hacia lo que tú me has dado, Señor. Perdóname, Padre Santo. Perdóname porque no estoy viendo las bendiciones, porque no estoy viendo las respuestas que tú me has dado, Señor. Y con mis palabras y con mis gestos, con mis actitudes, con mi pensamiento he venido dañando todo lo que tú me has dado. Y se ha vuelto feo lo que tú me has dado por causa de mí mismo, Señor. Dios, te entrego mi forma de hablar, te entrego mi forma de pensar, te entrego lo que yo soy, Señor. Perdóname, permíteme que por medio de la sangre de Cristo Jesús yo pueda limpiar todo aquello que está malo en mí, Señor. Que yo pueda arrancar de mi vida todo aquello que he sembrado, que he sido incorrecto y que está dañando todo mi presente y mi futuro, Señor. Perdóname, amado Jesús. Tú derramaste tu sangre para darnos tu bendición. Porque tú te hiciste pobre para hacernos ricos, porque tú te llevaste toda la enfermedad a través de esos azotes que destruyeron nuestro cuerpo, para que nosotros tuviéramos la salud, Señor. Tú te llevaste, Señor, esa corona de espinas para darnos a nosotros la autoridad, Señor. Tus manos fueron crucificadas para que nosotros tuviéramos libertad de crear y de producir cosas maravillosas. Tus pies fueron clavados, Señor, para que no caminara, Señor, para que nosotros pudiéramos andar en la bendición, para que pudiéramos caminar caminos que llevaran a la bendición, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque nos hemos alejado, muy alejado de ti, Señor, y necesitamos volver al camino.
Solo por medio tuyo, amado Jesús, y la sangre que derramaste por nosotros, puedes limpiar nuestros ojos y nuestros oídos para que volvamos a ver el camino por donde debemos cruzar. Porque solo tú, Jesús, eres el camino, eres la verdad y la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver a tu camino. Ayúdanos, Señor, a volver a tu verdad, Señor. Que la luz tuya, Señor, ilumine nuestras vidas y las tinieblas se vayan de nosotros. Y que podamos vivir, Señor, en comunión contigo, Dios. Que podamos ser justificados por tu medio de tu sangre, amado Jesús, delante de nuestro Padre. Para que Él no tome en cuenta el pecado que hemos tenido hasta hoy. Y ayúdanos, Señor. Si encontramos la gracia delante de nuestro Padre, que podemos vivir en la santidad, amado Rey, y podamos estar para ti, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias por este momento, te damos gracias por lo que tú nos enseñas. Te damos gracias, Señor, por lo que hablaste a nuestro corazón, que de verdad nuestro ejercicio de sanar nuestras vidas, de limpiarnos de tantas cosas, Señor, realmente sea firme para mostrarte que queremos amarte y queremos estar junto a ti. Gracias, eterno Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida. María Azucena, llena de gracia, vela siempre por mi pureza. Lava mi risa en agua fresca, dame un poco de tu belleza. Ponme en tu regazo mi cabeza. María, llena de gracia, lava mi risa y dame de tu belleza. Ponme en tu regazo mi cabeza. María Azucena, Azucena, pon en tu regazo mi cabeza. María Azucena, llena de gracia, vela siempre por mi pureza. Lava mi risa en agua fresca, dame un poco de tu belleza. Ponme en tu regazo mi cabeza. María Azucena, llena de gracia, vela siempre por mi pureza. Lava mi risa en agua fresca, dame un poco de su belleza. Ponme en tu regazo mi cabeza. María Azucena, llena de gracia, vela siempre por mi pureza. Lava mi risa en agua fresca, dame un poco de su belleza. Ponme en tu regazo mi cabeza.
el